1960 está acabando, el Flower Power tuvo su auge, pero era hora de nuevos tiempos, más rápidos y experimentales. O bueno, eso se vivía en los países anglosajones, a donde nuestro viaje de este día nos lleva. La juventud de esos tiempos venía del rock and roll y la música hippie, pero los sonidos pop empezaban a quedar atrás para experimentar con nuevos sonidos e instrumentos en la música, además de alguna que otra droga recreativa. Uno de los primeros exploradores de estos territorios fueron los Beatles, con su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Donde empiezan a experimentar con sonidos de la India a través de aquel viaje que tuvieron en aquel país, sentando las bases para la experimentación del rock. Pet Sounds de The Beach Boys de 1966 fue otro ejemplo pionero de las capas sonoras y las innovaciones de estudio que rompían los moldes del rock tradicional. En 1967, el rock psicodélico tomó fuerza con bandas como The Jimi Hendrix Experience, con su álbum Are You Experienced? O Vanilla Fudge, con su disco homónimo. Covers en donde volvían esas rolas más psicodélicas. Estas bandas comenzaron a extender los solos de guitarra y a incluir efectos sonoros más surrealistas, explorando lo que se podía hacer con la música más allá de las estructuras convencionales. Este ambiente inspiró a muchos músicos a crear nuevas estructuras musicales e integrar nuevos instrumentos a sus bandas. El órgano, por ejemplo, empezó a tener un papel predominante en muchas de las bandas de la época, como Procol Harum, con su clásico A Whistler Shade of Pale, de 1967. We skip the light fandango, turns cartwheels across the floor. Así comenzó a gestarse una contracultura del rock, donde el virtuosismo en la interpretación instrumental de las letras más profundas que hablaban de la sociedad contemporánea se convirtieron en la norma. Fue entonces cuando empezaron a surgir los álbumes conceptuales, donde todo el disco giraba en torno a un tema o una historia. El gran hito del rock progresivo llegó en 1969 con King Crimson y su influyente álbum In the Court of the Crimson King. Que sentó las bases del género con su mezcla de complejas estructuras rítmicas, letras abstractas y un sonido innovador que sigue siendo considerado un clásico hoy en día. En la década de los 70 el género continuó evolucionando, y una de las bandas más influyentes de esa época fue Genesis, que aportó teatralidad a sus conciertos, con Peter Gabriel liderando el aspecto escénico, representando los personajes de sus canciones sobre el escenario. Un ejemplo de esto es el álbum The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974. Entre las bandas más destacadas que emergieron a principios de los 70s se encuentran Pink Floyd, Yes, Emerson Lake and Palmer y Jethro Tull. Cada una con su estilo único, pero siempre comprometida con la exploración musical. Pink Floyd en particular fue clave para la consolidación del rock progresivo, con discos como Atom Heart Mother, 1970, rock con elementos orquestales, o The Dark Side of the Moon, 1973, que marcó un antes y un después por su producción impecable y las profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la locura. El sonido del rock progresivo de estos años era estridente y contestatario, y las letras trataban de temas profundos como la corrupción, la evolución de la sociedad, la humanidad, los sueños, la mortalidad y la locura. Estos temas
Más oscuros que el movimiento hippie de los años anteriores, reflejaban una juventud decepcionada del idealismo de los 60s y buscaba algo más intelectual y desafiante en su música. Algo que usualmente es pasado por alto cuando hablamos de estas bandas suelen ser las portadas de los discos, que a menudo eran casi tan importantes como la música en sí, una extensión o una declaración del mismo álbum. Al ser los discos de acetato un formato más grande, se aprovechaban estas portadas para colaborar con artistas visuales que dotaban de una narrativa visual a la música. Roger Dean fue un ilustrador clave, particularmente en los álbumes de Yes, donde sus paisajes fantásticos se convirtieron en sinónimo de la música progresiva. El arte de portada ayudó a estas bandas a diferenciarse del pop más comercial, como la música disco, que dominó más adelante en la década. El público del rock progresivo buscaba algo más que música sencilla, querían complejidad, virtuosismo y letras que hicieran pensar, y disfrutaban de composiciones ambiciosas y diferentes a lo que se escuchaba en la radio. Pink Floyd fue una de las bandas más influyentes de este movimiento, con obras que abarcaban desde lo conceptual hasta lo épico. The Wall, en 1979, por ejemplo, es un álbum que logró trascender el formato musical para convertirse en un hito del cine con su adaptación cinematográfica en 1982. La película, dirigida por Alan Parker, junto con las ilustraciones de Gerald Scarfe, espero haber dicho eso bien, mezclaba animación y actuación en vivo para contar la historia de aislamiento y alienación, que apeló perfectamente a la audiencia del rock progresivo. You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes, Worm, Your Honor. Him and me alone. A finales de los 70s, a pesar de la influencia y la popularidad del rock progresivo que había alcanzado, su declive comenzó a hacerse evidente. Varias razones contribuyeron a este fenómeno, tanto a nivel musical como cultural. Una de las principales razones fue la aparición de nuevos géneros que ofrecían una respuesta más directa y accesible a las inquietudes de la juventud. El punk rock, que emergió en 1976 con bandas como The Ramones en Estados Unidos y The Sex Pistols en el Reino Unido, fue una reacción contra la complejidad y la pomposidad del rock progresivo. Mientras que el progresivo se caracterizaba por largas canciones llenas de virtuosismo instrumental y letras abstractas, el punk era simple, directo y a menudo enfocado en la política o la crítica social inmediata, si es que iba dirigida a algo. El punk apelaba a una juventud que se sentía alienada por los problemas económicos y sociales de la época y que veía el rock progresivo como algo distante y elitista. Además, con el tiempo, el rock progresivo se fue convirtiendo en un estilo más predecible. Las estructuras musicales complejas y las composiciones largas que habían sido innovadoras al principio empezaron a volverse una norma dentro del género. Muchas bandas comenzaron a repetir las mismas fórmulas, lo que hizo que el género perdiera parte de su frescura e innovación original. Incluso los fanáticos más acérrimos del progresivo empezaron a buscar algo nuevo. Otro factor importante fue el auge de la música disco a mediados y finales de los 70s, la cual ofreció un ritmo más bailable y accesible para el público masivo. La música disco se volvió dominante en las pistas de baile y las listas de éxitos, lo que relegó a muchos géneros de rock a un segundo plano. El público en general prefería sonidos más ligeros y menos desafiantes, y el rock progresivo empezó a verse como algo anticuado y fuera de lugar en comparación con la música disco o el emergente New Wave, que incorporaba elementos electrónicos y sintetizadores. Finalmente, otro aspecto que llevó a la declive del rock progresivo fue la propia complejidad y costos de sus producciones. Las bandas progresivas dependían de los equipos sofisticados, grandes producciones en vivo y conceptos ambiciosos que a menudo eran costosos de producir y difíciles de mantener a largo plazo. A medida que la industria musical se volvía más comercial y buscaba maximizar las ganancias, las compañías discográficas comenzaron a enfocarse en géneros más rentables y menos complicados de grabar y promover, dejando el progresivo en una posición desfavorable. Aunque muchas bandas como Yes, Genesis o Pink Floyd lograron mantener una base de fanáticos y continuar produciendo música en la década de los 80, el género como movimiento cultural ya no tenía el mismo impacto que en su auge. De hecho, muchas de estas bandas se vieron obligadas a cambiar su estilo para adaptarse a los nuevos tiempos. Genesis comenzó a inclinarse más hacia el pop con álbumes como Invisible Touch en 1986 y Yes adoptó un sonido más accesible con canciones como
Owner of a Lonely Heart, 1983. En resumen, el declive del rock progresivo se debió a la combinación de los factores de la emergencia del punk como una respuesta a la excesiva complejidad del género, el auge de la música disco, la repetición de fórmulas dentro del progresivo y la presión de la industria musical para ajustarse a géneros más rentables y sencillos. A pesar de su declive, el rock progresivo dejó una huella indeleble en la música, influyendo en los géneros como el metal progresivo y el rock alternativo, y en bandas contemporáneas que todavía encuentran inspiración en sus ideas de innovación y virtuosismo.